Hola, nosotros somos del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, plantel 08 Huajuapan. Los temas a presentar son de la Guía de Física 2, Bloque 1 y 2. Integrantes: Yadira Yoselin, Natalie, Anaí, Alondra, Grupo 411. Yo voy a presentar el tema de propiedades de los fluidos. La viscosidad es una propiedad importante de los líquidos que describe la resistencia del líquido al flujo y está relacionada con la fricción interna en el líquido. La tensión superficial hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una fina membrana elástica. La capilaridad es una acción o movimiento que puede realizar un líquido, normalmente visible en tubos finos. Cohesión se refiere a la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo. Adherencia describe la capacidad de unión a una determinada superficie. Densidad es una propiedad física intensiva, es decir, es una característica de las sustancias que no depende de la cantidad de la misma. Yo les voy a hablar sobre los tipos de presión. Presión hidrostática. Es la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre cualquier cuerpo que se encuentra sumergido. Como esta presión se debe al peso del líquido, su medición depende de la aceleración gravitacional y de la profundidad de donde se mide la presión. La fórmula es: presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. Presión manométrica. Es la fuerza por unidad de área que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente cerrado que lo contiene a determinadas condiciones de temperatura. Se le llama presión manométrica porque para medirla se utiliza un instrumento llamado manómetro, que es la imagen que está al lado. La presión atmosférica. Es la fuerza por unidad de área que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. Se mide con un instrumento llamado barómetro, el más común barómetro de mercurio. Y la presión absoluta, que es la presión total de un fluido y se obtiene al sumar la presión manométrica o hidrostática más la presión de la atmósfera. La primera fórmula sería: presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica, y la segunda fórmula sería: presión absoluta es igual a presión hidrostática más presión atmosférica. El principio de Pascal es uno de los temas más importantes de la asignatura de física, especialmente dentro de la rama de la hidráulica. Debido a las características de los fluidos, los líquidos, es imposible aplicar presión en algún punto sobre ellos. Para esto es necesario que la fuerza se ejerza sobre una superficie. Esta fuerza se expresa como la fuerza por unidad de área, la presión. El científico Blaise Pascal observó que al incrementar la presión aplicada a una superficie, esta misma presión aumentará en la misma cantidad. A esto se le denomina principio de Pascal, que se enuncia de la siguiente forma: al ejercerse una presión sobre un fluido, esta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Dicho de otra forma, la presión ejercida sobre un fluido en alguna parte del mismo se esparcirá uniformemente por todo su volumen. Recordando, presión es igual a fuerza entre el área. Podemos expresar a la presión dentro del fluido estático de dos formas: presión es igual a fuerza mayor sobre área mayor y presión es igual a fuerza menor sobre área menor. Y si igualamos ambas ecuaciones, nos quedaría fuerza mayor entre área menor es igual a fuerza menor entre área menor. Por tanto, si se aplica una fuerza mayor en la placa con superficie de área mayor, debido al principio de Pascal, en la placa con área menor se siente una fuerza igual a fuerza menor es igual a fuerza mayor sobre, área menor sobre área mayor. Es decir, que si el área mayor es mayor que el área menor, la fuerza que se siente
es la fuerza mayor que la fuerza aplicada. La principal aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Esta se encuentra formada por dos recipientes de paredes rígidas, cada uno de ellos contiene un fluido incompresible y ambos recipientes se encuentran conectados por la parte inferior. De este modo, la altura del fluido es la misma en cada uno de los recipientes. La peculiaridad de este sistema es que el área transversal de ambos recipientes es diferente, pues uno de ellos es mucho menor. El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Este principio lo aplicamos cuando nadamos, cuando tiramos un objeto al agua, el objeto se hunde si su peso es mayor que el peso del fluido desalojado o desplazado. El objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes y se mide en newtons. El principio de Arquímedes se formula de la siguiente manera. E es igual a P por B, donde E es el empuje, P es el peso específico del fluido y B es el volumen del fluido desplazado por algún cuerpo sumergido parcial o totalmente en el mismo. O bien, cuando se desea determinar para compararlo contra el peso del objeto, E es igual a menos P, V mayúscula, donde E es el empuje, P es el peso específico del fluido y B es el volumen del fluido desplazado. La ventaja mecánica es una magnitud adimensional que indica cuánto se amplifica la fuerza aplicada usando un mecanismo, ya sea una máquina simple, una herramienta o un dispositivo mecánico más complejo, para contrarrestar una carga de resistencia. La ventaja mecánica ideal en una prensa hidráulica se refiere a la relación entre la distancia recorrida por la fuerza de entrada y la distancia recorrida por la fuerza de salida, y nos indica las veces que se multiplica la fuerza de entrada en un caso ideal en que la fricción se considera nula. Para determinar esta relación, partimos de la aplicación del principio de la conservación de la energía al funcionamiento de la prensa hidráulica, con lo que tenemos que el trabajo de entrada debe ser igual al trabajo de salida más el trabajo realizado contra la fricción. En un caso ideal se considera nula la fricción, por lo que la igualdad aplicada al trabajo realizado en una prensa hidráulica quedaría de la siguiente forma. Trabajo en el émbolo menor es igual a trabajo en el émbolo mayor más trabajo contra la fricción. Y su fórmula es la siguiente. MA es igual a FO sobre F1, en donde MA significa ventaja mecánica, FO fuerza de salida y F1 fuerza de entrada. Por lo tanto, quedaría como ventaja mecánica es igual a fuerza de salida sobre fuerza de entrada. En física, una ecuación de continuidad expresa una ley de conservación de forma matemática, ya sea de forma integral como de forma diferencial. La ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. Se basa en que el caudal del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción, dado que el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto por la velocidad con que fluye el fluido. Tendremos que en dos puntos de una misma tubería se debe de cumplir que el caudal en el punto 1 es igual que el caudal en el punto 2. Cuando un líquido circula por una tubería de diámetro no uniforme, se considera que la cantidad de líquido que pasa por un punto A es igual a la cantidad de líquido que pasa por un punto B, toda vez que hemos considerado que los líquidos son incomprensibles y que el flujo del mismo es estacionario, de régimen estable o laminar. Por lo tanto, aunque la sección de la tubería varíe, el gasto en el punto A debe ser el mismo que el gasto en el punto B para que esto suceda. Cuando la sección transversal de un tubo es mayor, la velocidad del líquido es menor, y cuando la sección es menor, la misma velocidad aumenta. Hoy hablaremos sobre el principio de Bernoulli. Se puede aplicar a varios tipos de flujo de fluidos. Existen diferentes formas de la ecuación de Bernoulli para diferentes tipos de flujo. Bueno, en la imagen nos podemos dar cuenta sobre la fórmula de Bernoulli, el cual la P es la presión estática a la que está sometido el fluido debido a las moléculas que lo rodean. La D es igual a la densidad del fluido.
la v igual a la velocidad de flujo del fluido, la g es igual a la gravedad y la h igual a la altura sobre un nivel de referencia. Bueno, la fórmula se divide en tres partes, la cual está la presión dinámica, la presión hidrostática y la presión estática. Podemos observar que en el principio de Bernoulli se aplica mucho lo que son los flujos, los fluidos, la presión, la energía, la cual tenemos la energía potencial, la energía cinética, entre otros. Hoy hablaremos sobre el teorema de Torricelli o principio de Torricelli, que es la aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. Bueno, el teorema de Torricelli forma parte del grupo de teorías que han sido claves para responder interrogantes en torno de cómo funciona el universo, utilizando los principios de la mecánica de fluidos. Bueno, el tema por hablar es sobre el brazo hidráulico. El brazo hidráulico consiste en un brazo de carga y descarga para la industria cárnica que se utiliza para la carga de canales en mataderos y salas de despiece. Está diseñado y construido para facilitar el manejo de carga y descarga. Uno de sus beneficios es la mayor ligereza en su estructura, mayor potencia disponible para manejar la carga, mayor capacidad residual en el camión, instalación de la grúa en camiones de categorías reducidas. Bueno, más que nada, el brazo hidráulico está diseñado como para facilitar el trabajo del hombre. Vamos con el bloque 2. Y les voy a hablar sobre el calor y la temperatura. El calor es una energía de transferencia entre un objeto de mayor temperatura a uno de menor. Es la energía transferida de un objeto a otro debido a una diferencia de temperaturas. La temperatura es una medida promedio de la energía térmica de las partículas en una sustancia, por lo que no depende del número de partículas en un objeto y por lo tanto tampoco de su tamaño. Las escalas térmicas son usadas para medir la temperatura. Se han inventado muchos instrumentos para medir la temperatura de forma precisa, y todo esto empezó con el establecimiento de una escala de temperaturas, y esta escala permite asignar un número a cada medida de la temperatura. A principios del siglo XVIII, Gabriel Farenti creó la escala Fahrenheit. Él asignó al punto de congelación del agua una temperatura de 32 grados y al punto de ebullición una de 212 grados, y su escala está anclada en estos dos puntos. En 1743, Anders Celsius inventó la escala Celsius usando los mismos puntos de anclaje. Asignó al punto de congelación del agua una temperatura de 0 grados y el de ebullición una de 100 grados. La escala Celsius es el que se usa en la mayoría de los países y en todas las aplicaciones científicas. La escala Kelvin está diseñada de forma que este límite es la temperatura, ya que hay un límite a la temperatura mínima que un objeto puede tener, y la relación entre las diferentes escalas de temperaturas es la siguiente. La temperatura del cero absoluto supone la inexistencia de movimiento y por tanto de energía térmica, y este es solo un valor teórico, cuando todo el movimiento atómico y molecular se detiene por completo y se asume como la temperatura más baja posible. El cero absoluto tiene lugar a 0 grados Kelvin, menos 273 grados Celsius o menos 460 grados Fahrenheit. Todos los objetos tienen una temperatura más alta que el cero absoluto y por lo tanto tienen cierta cantidad de energía térmica. Unidades en que se mide el calor. El calor es la energía en transferencia, mientras que la temperatura es una medida de la energía cinética molecular promedio. La transferencia de calor hace que la temperatura aumente o disminuya. La temperatura se puede medir con un termómetro, en cambio el calor se mide en unidades llamadas joules. En el sistema británico se mide en unidades térmicas británicas que se abrevia BTU. El calor también se mide en calorías. Un
BTU es la cantidad de calor necesaria para subir la temperatura de 1 libra de agua 1 grado Fahrenheit. Una caloría es la cantidad de calor necesaria para subir la temperatura de 1 gramo 1 grado Celsius. Una caloría es igual a 4.186 joules. Un BTU es igual a 1000 joules y un BTU es igual a 252 calorías. Y por último, les voy a hablar acerca de cómo viaja el calor. El calor puede transferir de un lugar a otro por 3 métodos diferentes: conducción en sólidos, convección en fluidos y radiación a través de cualquier medio transparente o en ausencia de materia. El primero es la conducción. Tiene un lugar cuando dos objetos a diferentes temperaturas entran en contacto. El calor fluye del objeto más caliente al más frío hasta que los dos alcancen la misma temperatura. En el transporte de calor a través de una sustancia y se produce gracias a las colisiones de las moléculas. El segundo es la convección. Tiene lugar cuando áreas de fluidos calientes ascienden hacia las regiones de fluido frío. Cuando esto ocurre, el fluido frío desciende tomando el lugar del fluido caliente que ascendió. Este ciclo da lugar a una continua circulación en la que el calor se transfiere a las regiones frías. Y por último está el método de la radiación. Es un método de transferencia de calor que no precisa de materia entre la fuente y el receptor de calor. Consiste en la propagación de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. No se produce ningún intercambio de masa y no se necesita ningún medio. Voy a hablar sobre la dilatación lineal. Esta es un fenómeno que se produce cuando un material cuya forma predominante es un hilo o alambre se dilata en dirección longitudinal, es decir, aumenta su largo causado por un aumento de temperatura o calor. Bueno, ahora podemos observar las fórmulas y el significado de cada uno de los símbolos que aparecen. Algunos ejemplos de la dilatación lineal son los rieles del tren, ya que cuando hace mucho calor se dilatan linealmente. También los cables de acero, los tubos de metal y de otros materiales y los alambres. Dilatación superficial. Una dilatación superficial es el fenómeno térmico que se produce cuando un cuerpo o material experimenta un cambio en las dimensiones de su área superficial causado por un aumento de la temperatura, es decir, aumenta el tamaño en 2 dimensiones. La dilatación superficial es más notable en cuerpos cuya forma geométrica predominante es plana y el aumento de dimensión se nota más a los lados. Bueno, ya que unos ejemplos pueden ser, por ejemplo, las cintas métricas cuando producen errores de medida, los sistemas de tuberías, los cables de los tendidos eléctricos, etc. Dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica en física es aquella que se produce por acción del calor sobre los materiales cuya forma predominante resalta por el volumen que ocupa. La dilatación volumétrica se presenta con mayor notoriedad en materiales que por su forma geométrica resaltan más su volumen, es decir, cuerpos tridimensionales, que resaltan su capacidad volumétrica. Se considera que la dilatación volumétrica se produce en 3 dimensiones, es decir, un material aumenta sus dimensiones en 3 dimensiones, su altura, ancho y espesor. Ejemplos claros de materiales de formas geométricas son un cubo de cobre, un cilindro de hierro, una esfera de cualquier material y así podríamos mencionar una interminable lista de estos.
voy a hablar sobre la capacidad calorífica específica. Esta es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Esta se mide en varias escalas. Aquí podemos observar la fórmula de la capacidad calorífica específica e igual el significado de cada uno de los símbolos. Algunos de los factores que afectan el calor específico es la masa molar, los enlaces puente de hidrógeno y las impurezas. El equilibrio térmico. En física se llama equilibrio térmico al estado en que dos cuerpos en contacto o separados por una superficie conductora igualan sus temperaturas inicialmente dispares debido a la transferencia de calor de uno hacia el otro. Si tenemos dos objetos en contacto, uno más caliente que otro, a medida que el tiempo transcurra, ambos tendrán a alcanzar la misma temperatura. Y si no hay transferencia de calor hacia otros objetos, en adelante mantendrán un equilibrio térmico, o sea, una temperatura constante. Y este fenómeno puede explicarse microscópicamente, comprendido que la temperatura de los objetos está directamente relacionada con la energía cinética promedio de sus partículas, sean átomos, moléculas o los que convengan considerar. Este promedio es lo que comúnmente se llama en física energía interna, por lo que a mayor energía cinética, mayor energía interna y mayor temperatura del sistema. De acuerdo con la experiencia cotidiana, si dos cuerpos de diferentes temperaturas entran en contacto, tienden a igualar sus temperaturas y llegar al equilibrio térmico en el que tendrán una temperatura común. La diferencia de temperatura entre dos objetos o partes de un mismo objeto provoca el intercambio de calor. El calor fluye del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor y este flujo de calor es continuo hasta que ambos alcanzan la misma temperatura. Barco de vapor. Un barco de vapor es un buque propulsado por máquinas de vapor. Consiste en un vehículo de carácter marítimo propulsado por un motor que funciona a base de vapor. Fue inventado por John Fitch, el cual anteriormente transportaban lo que era el algodón de los confederados y otras mercancías, aunque a la actualidad ya no se utiliza mucho por lo mismo de que ya existen nuevos tipos de transportes. Con esto concluimos los temas del bloque de Física 1 y 2. Por su atención, gracias.